¿ok? Y lo que vamos a ver durante estas semanas que quedan ya le va a servir para que puedan empezar. Entonces, yo les pedí que, ahí estaba revisando, primero, identificar un problema, ¿ok? Y buscar algunas causas, algunas consecuencias de ese problema o sea, un problema sobre que me llame la atención a mí, ¿no? Para que pueda hacer un proyecto, para que yo pueda hacer un trabajo de investigación, ¿ok? Empezando por mi proyecto. Tiene que ser algo que a mí me llame la atención, me interese aportar algo, ¿no? Para esa problemática que estoy observando. Nadie me va a obligar a hacer un trabajo de investigación, ¿ok? Tiene que ser algo que a uno le nace, ¿no? O sea, sobre el tema que uno le guste. Entonces, identificamos el problema y mencionamos algunas causas, ¿ok? Eso nos va a permitir ya hablar del planteamiento del problema, ¿ok? Entonces, ya vamos a ir viendo, ya para la próxima semana, de repente vamos a ver ya un posible título a partir del problema que hayan identificado, algunas causas, algunas consecuencias. Entonces, ya con eso vamos a poder ya elaborar un título tentativo de nuestro proyecto, ¿no? Algunos ya lo están haciendo, pero, por ejemplo, si ya tienen un problema que han identificado, ya tienen una idea más o menos, con el planteamiento del problema, la idea tiene que quedar clara. O sea, qué es lo que yo quiero, qué es lo que me gustaría, sobre qué investigar, ¿no? La idea de investigar. Entonces, ya vamos a ver el planteamiento del problema. A ver, entonces, hay una parte del proyecto que se llama el planteamiento del problema. Entonces, aquí, ¿qué cosa es plantear el problema? Algunos autores dicen, ¿no? Es afinar y estructurar la idea de investigación. O sea, tú tienes la idea de investigación, tienes algo ya, una idea, ¿no? De repente, una idea sobre qué quisieras investigar, ¿no? Sobre qué, pero has observado algún problema, ¿no? De repente, por ejemplo, ustedes son de contabilidad, de repente por ahí, ahora que en este tiempo de pandemia, por ejemplo, han visto ustedes que, por ejemplo, que los negocios han sido en forma virtual, ¿no? Se habla de ventas virtuales, se habla ¿no? de tiendas virtuales, bueno. Todo está siendo en forma virtual, pero hay deficiencias seguramente, ¿no? ¿Y qué podrían mejorar, por ejemplo? ¿Qué se podría mejorar de repente para que este tipo de venta sea más eficiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno ya tiene la idea sobre qué es lo que quiere investigar, ¿no? O sea, esa idea ya se va a ir afinando cada vez más, ¿ok? Entonces, cuando uno hace el planteamiento del problema, esa idea ya se va a afinar más, esa idea que tengo yo sobre qué investigar, ¿no? El planteamiento del problema provee los componentes y directrices fundamentales de la investigación. El planteamiento del problema solo se lo debe escribir de forma clara, precisa y accesible. Vamos a ver más adelante. El planteamiento del problema a mayor exactitud, o sea, cuando uno hace el planteamiento del problema de la mejor manera, ¿no? Entonces eso me va a permitir que tenga más posibilidades de resolver ese problema, ¿no? Entonces, yo observo una situación problemática, voy a hacer un trabajo de investigación para solucionar en algo ese problema. Entonces, si yo hago un buen planteamiento de problema, entonces las posibilidades de solucionar ese problema es bastante alto, ¿no? Hay mayor probabilidad. El planteamiento de problemas se lo hace luego de haber concebido la idea de investigación, ¿ok? Entonces, hay algunos autores que
Si ustedes revisan diferentes autores, van a ver cómo se hace el planteamiento del problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno, en la parte que dice planteamiento de problema de mi proyecto, ¿no? Entonces, ahí uno empieza primero con el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico de ese problema. Tiene que hacer la descripción de la realidad problemática, cómo, dónde lo has observado ese problema, dónde se está manifestando, de qué manera se está manifestando, a quiénes está afectando, ¿ok? Y puedo hacer uso de datos estadísticos, de repente algunos cuadros estadísticos o algunos porcentajes, ¿ok? Entonces, con los cuales me voy a ayudar, ¿no? O sea, para hacer la descripción de esa realidad problemática. Entonces, luego, también ahí en esa parte del planteamiento del problema también se hace, luego de hacer de la descripción, luego de hacer del diagnóstico, también menciono, ¿no? Pronostico algo. ¿Qué ocurriría si el problema persiste? ¿No? Entonces, ahí, por ejemplo, si yo he identificado problema, a ver, como docente, ¿no? De repente he visto bajo rendimiento académico, ¿no? Aumento del o incremento del bajo rendimiento académico de los estudiantes del primer año en la asignatura de matemática, por ejemplo. ¿De dónde? De una institución, una universidad, un instituto, un colegio, ¿no? Entonces tengo que, ¿cómo me he dado cuenta de ese problema? ¿No? Mencionaré, ¿no? Que de repente el año pasado el porcentaje de los alumnos que tenían sus promedios mayores de 17, 18, 19, era de repente un 60%, ¿no? De todos los estudiantes de primer año, más del 60% tenían promedios mayores a 17, por ejemplo, ¿no? Ahí se refleja el rendimiento académico. Y si lo comparo con este año, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo que va de este año, entonces, de repente voy a observar, ¿no? Al final de este semestre, de este primer ciclo, voy a observar de repente que los promedios, o sea, los promedios finales del primer semestre en la asignatura de matemática, por ejemplo, de repente finales mayores que 17, o sea, eso me refleja un buen porcentaje un buen aprendizaje. Pero de repente ahora ya no es el 60%, de repente solamente el 30, 35% tienen esas notas, mayores que 17, ¿no? O de repente al revés también, ¿no? El año pasado, por ejemplo, las notas promedios, solamente el 3% o el 5% tenían notas, ¿no? menores que 13, por ejemplo, ¿no? Pero ahora veo que es al revés, o sea, alumnos que tienen notas menores que 13, por ejemplo, son más, o sea, ahora hay de repente un 30%, ¿no? Entonces, hay un problema de bajo rendimiento académico. Entonces, describo cómo se está manifestando eso, en qué institución, dónde he identificado el problema, ¿no? De qué manera se está manifestando ese problema. ¿Qué pasaría si este problema persiste? Cuando persiste el problema de bajo rendimiento académico, ocurren cosas que, por ejemplo, los alumnos se van a desanimar, ¿no? Se van a desanimar y se van a ir, van a abandonar la universidad o el instituto, ¿no? O el colegio, por ejemplo, ¿no? Entonces, y nosotros no queremos eso, ¿no? Queremos ver cuál es el problema, por qué ha bajado el rendimiento académico de esos estudiantes. Entonces, veremos algunas causas, algunas consecuencias, de repente el problema con de la institución en forma de administrativa, el problema de repente de parte de los profesores,
De repente, o sea, o de repente también problemas de parte de los estudiantes, porque de repente antes, o sea, diferentes causas, ¿no? La metodología del docente, de repente, o sea, tenemos que ver. Para eso vamos a hacer un estudio, ¿no? Vamos a hacer un trabajo de investigación y vamos a determinar, ¿no?, cuáles son las causas de ese y de qué manera se puede solucionar. Conociendo las causas podemos solucionar ese problema que se está manifestando, ¿no? Control al pronóstico también se menciona en esa parte del planteamiento de problema, ¿no? De qué manera nuestro estudio puede aportar, ¿no?, algo para mejorar esa situación, ¿no? Entonces, se hace el pronóstico, qué ocurriría, ¿ok? Pero también se menciona qué aportes podemos hacer con nuestro trabajo de investigación, ¿no?, para solucionar ese problema. Después que se hace el diagnóstico, se indica qué ocurriría si el problema persiste, y mencionando también qué es lo que nuestro trabajo puede aportar, ¿sí? ¿Qué aportes podemos lograr con este trabajo de investigación, ¿no? Y concluimos con una pregunta de investigación, esta parte del planteamiento del problema. Siempre se concluye con una pregunta de investigación, ¿no? Y esa es la clave, porque lo de arriba es descriptivo, el diagnóstico es con las propias palabras de uno, ¿no? Tú tienes que describir esa realidad problemática, ¿no? ¿Dónde lo has identificado? ¿Cómo se está manifestando? ¿No? ¿Qué ocurriría? ¿A quiénes está perjudicando? ¿Qué pasaría si el problema persiste? Ese pronóstico, ¿no? Y qué aportes podría dar tu trabajo de investigación, ¿no?, para solucionar esa problemática. Y concluyes con una pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación es la clave, ¿ok? Entonces vamos a ver, también otros autores también hablan acerca del planteamiento del problema, ¿no? Lo mismo, algo similar que el anterior, ¿no? Se hace la descripción del problema, ¿no? Y se hace un enunciado y al final se formula el problema en forma de pregunta. La descripción se debe describir el problema en términos concretos, explícitos y específicos, de manera que los argumentos puedan ser investigados por medio de los procedimientos científicos. El enunciado, ¿no?, es el punto más importante de la redacción del planteamiento del problema, ya que en forma declarativa o interrogativa comunica lo que será investigado. Esta pregunta de investigación al final se hace una formulación de una pregunta, ¿no? Después de hacer, ¿no?, el diagnóstico, el pronóstico, qué aportes podría hacer tu trabajo de investigación, concluye con una pregunta, ¿no? También así la formulación. Es una parte del planteamiento del problema. Formular un problema es hacer una pregunta posible e interesante, referente acerca de las causas, el origen, el qué, el dónde, el cómo, el cuánto, etc., ¿no? Entonces, la secuencia es esa, ¿no? Se hace un diagnóstico, ¿no? Uno indica cómo lo has identificado ese problema, cómo se está manifestando, a quiénes se está afectando, qué pasaría si el problema persiste, qué aportes puede hacer tu trabajo de investigación para solucionar ese problema, y se concluye con una pregunta de investigación. Aquí la clave es la pregunta. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta de investigación. Todo trabajo de investigación tiene preguntas de investigación, son interrogantes que vas a solucionar, ¿no?, cuando ya realices tu trabajo de investigación. Entonces, por ejemplo, de repente puedes hacer un trabajo donde hay variables, lógicamente. Bueno, si hay dos variables, ¿no?, el problema es correlacional, ¿no?, así se llama. Pero de repente tú puedes hacer un trabajo descriptivo también, ¿no? Entonces, pero a ver, generalmente se hacen trabajos donde hay variables, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando de bajo rendimiento académico, ¿no?, o sea, tengo que ver causas. ¿Cuáles son las causas para el bajo rendimiento académico de los estudiantes, por ejemplo, ¿no?
de repente tiene que ver la técnica de estudio del estudiante, de repente tiene que ver la metodología de enseñanza del docente, ¿no? Hay causas también. ¿Qué pasa si persiste el bajo rendimiento académico? Los alumnos se van a ir del centro de estudios, van a ver, ya se van a desanimar. ¿Por qué? Porque simplemente el centro de estudio de repente no les brinda todo lo que ellos esperaban, ¿no? Entonces, de repente la metodología de los docentes no es la mejor, etcétera, etcétera. Entonces, hay una variable, por ejemplo, es la metodología de enseñanza del docente, ¿no? Metodología de enseñanza versus aprendizaje, versus rendimiento académico, ¿no? El rendimiento académico tiene que ver con el aprendizaje del estudiante, ¿no? Entonces, puedo trabajar esas dos variables, metodología de enseñanza, ¿no?, del docente, y cómo influye o cómo se relaciona con el aprendizaje o con el rendimiento académico de los estudiantes en una determinada asignatura, ¿no?, por ejemplo. Entonces, dependiendo ya del tema, del título que vas a poner a tu proyecto, ¿no?, eso depende del problema que has identificado, algunas causas, algunas consecuencias, y formulas el posible título de tu trabajo de investigación. Pero cuando uno hace la descripción del problema, el diagnóstico, el pronóstico, y haces la pregunta de investigación, entonces, ahí en la pregunta de investigación, yo puedo darme cuenta cuál ha sido el problema que he identificado, cuál sería un posible título para mi trabajo de investigación, cuál sería el objetivo general de mi trabajo de investigación también. Está en relación a esa pregunta de investigación. ¿Ok? Entonces ahí es importante esta parte del planteamiento de problemas. Por ejemplo, cuando tenemos problemas que son correlacionales, ¿no?, donde hay dos variables, ¿cuáles son los elementos para un problema correlacional? ¿No? Por ejemplo, debe haber una pregunta clave, va a haber una variable 1, va a haber un enlace, va a haber una variable 2, lógicamente tiene que estar la muestra o la población con quienes has trabajado, tiene que ver el ámbito organizacional, o sea, el lugar, ámbito organizacional, con quiénes vas a trabajar, dónde, el ámbito, dónde queda, en qué lugar. Si es en una universidad X, ok, ¿dónde queda esa universidad? En Lima, en Ica, en Trujillo. Tiempo, ¿cuándo lo vas a hacer ese trabajo? ¿En 2021, 2022? Ok. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta correlacional, ¿no? Por ahí ya si encontramos esta pregunta, por ejemplo, ¿no?, ¿qué relación existe entre la inteligencia emocional y el clima institucional en el personal docente y administrativo en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, 2021? Ok, esta es una pregunta, miren, a ver, ¿cuál es la pregunta clave aquí? La pregunta clave, ahí está del mismo color, que dice, ¿qué relación existe entre, ¿no? ¿Qué relación existe? Esa es la pregunta clave. ¿Qué relación existe? Luego, tengo que identificar una variable. ¿Cuál es la variable aquí en este caso? La variable es algo que usted pueda definir. En este caso, inteligencia emocional. Ok. Luego hay un enlace, una palabra enlace o relacionante. En este caso es la palabra y. Luego debe haber otra variable, una variable 2. En este caso es clima institucional, ¿no? Entonces, ¿qué relación existe entre la inteligencia emocional, esa es una variable, y es el enlace, clima institucional es la otra variable? O sea, aquí estoy viendo, voy a hacer un estudio para ver la relación entre inteligencia emocional y clima institucional. Ahí están las dos variables. Ahora, muestra o población, ¿con quiénes voy a trabajar? ¿No? ¿Dónde quiero ver esa relación entre inteligencia emocional y clima institucional? ¿Dónde? En el personal docente y administrativo. O sea, esa es mi población. Personal docente y administrativo.
Ámbito organizacional. ¿De dónde son ese personal docente y ese personal administrativo? ¿De dónde? ¿De qué institución? En este caso, Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Ingeniería. Ok, ese es el ámbito organizacional. Ámbito geográfico. ¿Dónde queda esa institución? En Lima. Ok, de Lima. Tiempo. ¿Cuándo pienso hacer ese trabajo de investigación? En el 2021. Entonces, esa es una pregunta correlacional. ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y el clima institucional en el personal docente y administrativo en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Ingeniería? Ok. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Qué es lo que voy a trabajar? ¿Qué es lo que yo quiero investigar? La relación que existe. ¿Entre qué? Entre la inteligencia emocional y el clima institucional. A ver, ¿cuál habrá sido el problema que yo he identificado para formular este problema, esta pregunta? ¿Cuál habrá sido el problema que he identificado? A ver. Una de las variables, en este caso, inteligencia emocional o clima institucional. Una de esas variables va a ser el problema que yo he visualizado. ¿Cuál creen ustedes que haya sido el problema? ¿O qué ha sido el problema en este caso? ¿Hola? Hola, a ver. Eusebio. Variable 1, inteligencia emocional. A ver. A ver, estoy en una institución, ok. ¿Qué observo? ¿Qué es lo más observable? ¿La inteligencia emocional o el clima institucional? Claro. Clima laboral, clima institucional, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, en una institución, yo observo, ¿no? Por ejemplo, cómo es el trato de los jefes con el personal, con sus trabajadores. Y si es un centro de estudio, cómo es el trato, ¿no? De los profesores con los alumnos, o de los alumnos con sus compañeros, o de los alumnos con el personal que trabaja en esa institución. O sea, uno se da cuenta, uno percibe eso. ¿Ok? Entonces, yo he observado clima institucional, de repente un clima no favorable, ¿no? Y eso perjudica a los estudiantes y también a todo el personal que trabaja ahí. Ok. Entonces, si he visto un clima institucional, un clima laboral, ok, también hay un clima escolar, ¿no? Cuando veo cómo es el clima dentro de un aula, por ejemplo, ¿no? También yo puedo observar eso. Entonces, el clima institucional, en este caso, en una universidad, estamos hablando de la Universidad Nacional de Ingeniería. En toda la universidad, no, específicamente en la Facultad de Ingeniería Química, por ejemplo. Entonces, he observado el clima, cómo es el clima en esa institución, ¿no? El clima institucional, ¿no? También se puede hablar de clima laboral, ¿ok? Entonces, de repente, el personal docente, el personal administrativo, de repente ahí hay problemas, por ejemplo, de inteligencia emocional, ¿no? ¿Cómo me daré cuenta de eso? Ya cuando yo de repente aplique una encuesta por ahí acerca de inteligencia emocional, por ejemplo. Pero entonces quiero ver eso, quiero hacer un contraste entre inteligencia emocional y clima institucional. De repente alguien puede ver otra variable, pero lo que quiero mejorar es el clima institucional en esa institución, ¿no? Cuando en una institución hay un buen clima laboral, ¿no? Esa institución se va a desarrollar, ¿no? ¿No? Es propenso al desarrollo cuando hay un buen clima.
institucional, un clima laboral, ¿no? Cuando en una empresa hay un buen clima laboral, que esa empresa pues produce como debe ser, de la mejor manera, y los empresarios promueven eso, ¿no? Los buenos empresarios promueven eso, ¿no? Se preocupan por su personal, que haya un buen clima institucional, un clima laboral, ¿ok? Bueno, en este caso ya hemos visto, ¿no? A ver, entonces, de aquí de la pregunta también yo puedo ya proponer un título para mi proyecto. ¿Cuál será el título? ¿Cuál podría ser un título tentativo para un proyecto? A ver. O sea, el estudio va a consistir en responder a esta pregunta. ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y el clima institucional en el personal docente y administrativo de esta institución? ¿No? Eso al final yo voy a ver esa relación con mi trabajo que yo voy a hacer, con mi trabajo de investigación. Entonces, en el título también tiene que estar plasmado esta pregunta. ¿Ok? Y en el objetivo general también va a estar plasmada esta pregunta, tiene que tener relación. Tiene que haber una relación entre el título de tu proyecto, entre la pregunta de investigación, la pregunta principal, y el objetivo general. ¿Ok? Entonces, por eso es importante esta pregunta de investigación. Una vez que ya hemos formulado la pregunta de investigación, ¿no? En el planteamiento del problema, entonces ahí ya nosotros podemos proponer un título tentativo. Por ejemplo, ¿qué título podrían proponer para esta pregunta, para este trabajo de investigación que tiene como propósito responder esta pregunta? ¿Qué título podrían ¿Qué título podrían proponer? ¿Alguien se anima? A ver. Podría ser a ver, beneficios, ¿qué beneficios trae? Espera, inteligencia emocional, ¿no? En tu título tiene que estar todo, palabras claves de aquí de esta pregunta. De cajón tienen que ir las variables. Claro, tendría que, inteligencia emocional, tiene que ir. Entonces mi título podría ser, por ejemplo, inteligencia emocional y clima institucional en el personal docente y administrativo de la Facultad de la Universidad. Podría ser así mi título. Inteligencia emocional y clima institucional. Y todo lo demás igual. Todo lo demás igual. O también podría ser inteligencia emocional y su relación con el clima institucional. Inteligencia emocional y su relación con el clima institucional en el personal docente y administrativo de la Facultad de Ingeniería Química, todo lo demás igual. De esa manera, o sea, ese título lo puede mejorar también. Entonces, en el título tiene que ir, las variables tienen que estar ahí, ¿ok? Tiene que estar el personal, tu población, el lugar donde, el año en que vas a hacer, todo eso. Simplemente sin los signos de interrogación. Entonces, un posible título podría ser inteligencia emocional y clima institucional en el personal docente y administrativo en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, 2021. Eso podría ser un título. Ok. O también podría ser también inteligencia emocional y su relación con el clima institucional en el personal docente y administrativo en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, 2021. También podría ser así. Ok.
Ahora, nosotros hemos dicho que el objetivo es lo que tú quieres lograr con tu proyecto de investigación. Entonces, el objetivo general también se desprende de esta pregunta de investigación. ¿Ok? En esta pregunta, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Quiero ver cuál es la relación que existe entre la inteligencia emocional y el clima institucional. Eso es lo que voy a ver al final. Entonces, ¿cuál será el objetivo general para que corresponda a esta pregunta de investigación? Entonces, el objetivo general es lo que yo quiero lograr con mi trabajo de investigación. Entonces, el objetivo general, entonces yo digo, ¿no? El presente trabajo de investigación tiene como propósito, tiene como objetivo 2 puntos. Ahí empiezo a redactar el objetivo. Hemos dicho que el objetivo empieza con un verbo que termina en ar, en er, en i. Determinar, verificar, calcular, etcétera, etcétera. En este caso, la pregunta es, ¿qué relación existe entre la inteligencia emocional y el clima institucional en el personal docente, etcétera, etcétera? Entonces, mi objetivo podría ser determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y el clima institucional en el personal docente y administrativo en la Facultad de Ingeniería Química, etcétera, etcétera. Entonces, miren, si yo tengo ya la pregunta de investigación, eso me va a facilitar, ¿qué cosa? Por poner el título. ¿Ok? Y si tengo la pregunta de investigación, también ya voy a poder indicar el objetivo de mi trabajo. Para esta pregunta, el objetivo que le correspondería sería determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y el clima institucional en el personal docente y administrativo. ¿No? De repente alguien dice, quiero usar otro verbo, calcular, verificar, no sé, pero el verbo, por ejemplo, aquí creo que podría ser determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y el clima institucional en el personal docente y administrativo. Eso va a ser mi objetivo. Todo lo que dice en esta pregunta debe estar en tu título y también en el objetivo general. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos también otra pregunta. A ver, pregunta de investigación. ¿De qué manera se relaciona la gestión del talento humano con la satisfacción laboral en el personal docente y administrativo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de SAM, en Lima, 2021? Es una pregunta de investigación. Entonces también aquí hay 2 variables. ¿Cuál es la pregunta clave? ¿De qué manera se relaciona? Ahí está, del mismo color. ¿Cuál es la variable 1? En este caso, variable es lo que uno puede definir. En este caso, gestión del talento humano. Esa es una variable. La primera variable. Luego hay una palabra de enlace, lo que está en amarillo, la palabra con, en este caso. Debe haber otra variable 2, en este caso, cuando hay correlacional. La otra variable es satisfacción laboral. Las variables son los que yo puedo definir, ¿no? Gestión del talento humano, lo puedo definir. Satisfacción laboral, lo puedo definir. Ok. En este caso, entonces, gestión de talento humano es una variable. El enlace es la palabra con, de amarillo. Y la otra variable es, en este caso, satisfacción laboral. La muestra o población, ¿con quiénes voy a trabajar? Personal docente y administrativo de la, ¿no? Ese es el personal docente y administrativo, esa es la muestra o la población. ¿Ok? Ámbito organizacional, en este caso, la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de SAM, por ejemplo. El ámbito geográfico, ¿dónde queda esa institución? Lima. Tiempo, ¿cuándo piensas hacer ese trabajo? 2021. ¿Ok? Entonces ahí también tenemos una pregunta correlacional, ¿no? Entre 2 variables. ¿De qué manera se relaciona la gestión del talento humano con la satisfacción laboral en el personal docente y administrativo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Lima? De SAM de Lima, ¿no? Ok. A ver, en este caso, ¿cuál habrá sido el problema que a mí me interesó?
una de las dos variables va a ser gestión del talento humano y la otra variable es satisfacción laboral. ¿Quién gestiona el talento humano? ¿Quién? En una empresa. ¿El área de recursos humanos será? Claro, pero ¿quiénes? Son los empresarios, los dueños, los gerentes, ¿no? Los jefes de personal. Ajá. Ellos son los que gestionan el talento humano. Ok. Ya. ¿Y la otra qué cosa es la otra variable? Satisfacción laboral. Entonces, en una institución, ¿qué es lo más, qué es lo más fácil darte cuenta? ¿La gestión del talento humano o la satisfacción laboral? Uno puede percibir más fácilmente la satisfacción laboral, porque yo con mi compañero me doy cuenta. Oye, vemos nuestros compañeros que van a trabajar sin ganas, no tienen iniciativa, o están relajados, o sea, están desmotivados, ¿no? Claro. ¿Por qué? Entonces, eso se nota. Entonces, en este caso... Se percibe, ¿no? Claro, se percibe, ¿no? Entonces, en este caso yo digo, la satisfacción laboral de esta empresa, de esta institución, no está bien. Los trabajadores no están satisfechos en este centro de trabajo. También, profesor, disculpe, también hacen una encuesta también. Algunas empresas así lo llaman encuesta incógnita, ¿no? Donde el resultado pues va a plasmar, digamos, este tipo de niveles de satisfacción, ¿no? Claro. Encuestas que son, entre comillas, te dicen que son anónimas, ¿no? Ni siquiera pones tu nombre, nada por el estilo, pero sí trata de ser lo más sincero posible, te dicen. Claro. Claro, ellos también para recoger información. Lógicamente, eso se verifica ya cuando, por ejemplo, ustedes también van a darse cuenta, ¿no? Si yo estoy observando una situación anómala, entonces yo aplico una encuesta y ahí me va a reflejar. Ahí me va a reflejar. Entonces, pero observamos nosotros. De repente también, como dice su compañero, ¿no? De repente hay datos por ahí, ¿no? Que a mí me van a permitir visualizar, ¿no? Mejor, más rápido ese problema. Entonces, cuando ustedes hacen, hemos dicho, cuando ustedes hacen la descripción y el diagnóstico del problema, ahí van a mencionar, tienen que mencionar algunos datos, alguna información relevante. ¿Ok? Así como dice su compañero, de repente hay resultados de encuestas que se han hecho, entonces ahí se refleja que los trabajadores de esta institución están insatisfechos. ¿Ok? Entonces ese es el problema. Entonces, en este caso, el problema será, pues, tiene que ver con la satisfacción laboral. No los trabajadores de esa empresa no se sienten satisfechos en esa institución. De repente no están motivados, de repente no se les incentiva, no se les motiva, entonces de repente tampoco se les trata bien, no se les aumenta, etc. Entonces, una de las causas para ese problema, para que se dé esa insatisfacción laboral, entonces de repente yo tengo que buscar por ahí alguna información, ¿no? Busco a ver cuáles son algunas causas para que en una empresa los trabajadores no estén satisfechos en ese centro de trabajo. Entonces, hay varias causas. Y claro, una puede ser una también el tema de la remuneración, no es justa a veces, ¿no? Claro. Y eso, y otra, por ejemplo, puede ser la gestión del talento humano. O sea, una cosa es trabajar con personas, ¿no? Otra cosa es trabajar con máquinas, computadoras, ¿no? Por ejemplo, lo de personal, imagínense cuando ustedes, por ejemplo, lleguen a tener un cargo, ¿no? En una empresa, por ejemplo, ¿no?
De repente van a estar de repente unas 30, 40 personas bajo su mando de ustedes. Entonces ustedes van a gestionar, ustedes van a hacer gestión con esas personas. Entonces, y la gestión del talento humano tiene que ver con eso. O sea, ¿motivas o no motivas a tu personal? ¿Incentivas o no? Ok. ¿De qué manera lo tratas? De repente no sabes en qué fecha es su cumpleaños, de repente por el día en Navidad no haces nada en esa institución, en esa empresa, y cositas así, ¿no? Como dice su compañero, con las remuneraciones, de repente no hay aumento hace tiempo, a pesar que las cosas han subido, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay que saber gestionar eso. Entonces eso va a permitir, si hay una buena gestión del talento humano, eso va a permitir que la satisfacción laboral de ese personal también va a mejorar. Entonces, voy a hacer un estudio, en este caso me interesa a mí, ¿no?, ver de qué manera se relaciona esta variable gestión del talento humano con la satisfacción laboral del personal docente y administrativo de esa institución. ¿Ok? Yo quiero hacer ese trabajo. Voy a hacer ese trabajo de manera que al final me voy a dar cuenta cómo se relaciona, de qué manera se relaciona la gestión del talento humano. Se relaciona de forma directa, ¿no?, indirecta, etc. Entonces, ya eso lo voy a ver con mi trabajo. Entonces, de esta pregunta de investigación yo puedo proponer un título tentativo de mi trabajo, ¿no? Y tiene que ver con todo lo que está aquí. En el título tiene que ir plasmado. Cuando uno lee un título de un trabajo de investigación, o sea, yo leo el título y automáticamente yo ya me estoy proyectando de qué trata ese trabajo de investigación. O sea, el título me tiene que indicar a mí en forma así automática, ¿no?, en forma general, de qué trata ese trabajo de investigación. Entonces aquí el posible título podría ser, por ejemplo, ¿no?, gestión del talento humano y satisfacción laboral en el personal docente y administrativo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de San de Lima, 2021. Gestión del talento humano y la satisfacción laboral en el personal docente y administrativo. Podría ser así, un posible título. Y otro título también que podría ser cuando uno incluye la palabra de enlace, esta palabra de esta palabra que es relación. ¿Ok? En el anterior, que era relación también, ¿no? ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional? ¿No? Porque son dos variables. Entonces aquí también, ¿de qué manera se relaciona? Entonces aquí podría ser también otro título tentativo que podría ser, ¿no?, la gestión del talento humano y su relación con la satisfacción laboral en el personal docente y administrativo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de San. Podría ser así también. Entonces no hay una sola forma de proponer el título. Uno propone 2 o 3 títulos, después ya uno escoge el mejor, ¿ok?, con la ayuda de tu asesor. Entonces, ahora, de aquí también yo puedo ya indicar el objetivo general de mi proyecto. El objetivo general simplemente es indicar lo que yo quiero lo que yo quiero lograr con mi trabajo de investigación. Y lo que yo quiero lograr con mi trabajo de investigación tiene que ver con la solución de este problema de acá. Entonces, el objetivo general para esta pregunta de investigación, borro los signos de interrogación y antepongo un verbo: determinar, verificar, calcular, etc. Entonces aquí yo puedo poner también determinar, mi objetivo general podría ser, ¿no?, determinar la relación, ¿no?, de la gestión del talento humano con la satisfacción laboral. Determinar cómo se relaciona la gestión del talento humano también podría ser. Determinar de qué manera se relaciona también podría ser.
determinar, pero empiezo con un verbo, determinar cómo se relaciona la gestión del talento humano con la satisfacción laboral, etcétera, etcétera. O también podría ser la gestión del talento humano y la satisfacción laboral en el personal docente y administrativo, de la facultad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, no hay un solo forma del objetivo, también determinar, o el título, perdón. El título podría ser gestión del talento humano y la satisfacción laboral. Otro título podría ser gestión del talento humano y su relación con la satisfacción laboral, en el personal docente, administrativo, etc. ¿Ok? Y el objetivo, borramos el signo de interrogación y anteponemos un verbo. Determinar, ¿no? ¿De qué manera se relaciona la gestión del talento humano con la satisfacción laboral del personal docente y administrativo, etcétera, etcétera? O también podría ser determinar la relación entre gestión del talento humano con la satisfacción laboral en el personal docente y administrativo, ¿no? Eso ya depende cómo nosotros lo podamos plasmar de la mejor manera el objetivo general. Entonces, no se olviden que título, pregunta de investigación y objetivo general tienen que tener relación, ¿no? O sea, cuando a mí me revisan mi proyecto, me ven eso, título, a ver, ¿cuál es el título de tu proyecto? Ok, a ver, ¿cuál es tu pregunta de investigación? Ok, bien. ¿Y cuál es tu objetivo general? Determinar la relación, tiene relación, ¿no? Está bien, ¿no? Entonces, hasta ahí por ahora. Entonces, ustedes ya han estado avanzando, ¿no? El problema, han indicado algunas causas, algunas consecuencias. Entonces, pueden ir avanzando con el planteamiento del problema para llegar a en el planteamiento del problema, ustedes pongan ahí algunas líneas, diagnóstico, cómo han identificado ese problema, cómo se está manifestando ese problema, a quiénes está afectando, qué pasaría si ese problema persiste y qué aportes esperan ustedes con su trabajo de investigación. Y concluyen con la pregunta de investigación. De esta manera, ¿no? Puede ser una pregunta de investigación. Y de ahí ya podemos proponer el posible título de nuestro proyecto y también indicar el objetivo general de nuestro proyecto. 3 cosas, ¿no? Título, pregunta de investigación y objetivo general. Entonces, avancen, conversen con sus compañeros, avancen lo que puedan. La próxima clase yo voy a traer ya ejemplos, por ejemplo, un título, pregunta de investigación, objetivo general, para que vean que debe haber coherencia, que debe haber relación entre los 3. Ok, a ver, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda? ¿Hola? No, profesor, no. Entonces, avance. Lo que tienen que avanzar es su pregunta de investigación, planteamiento de problema y concluyen con su pregunta de investigación. Hay una pregunta y de ahí ya vamos a ver el posible título de su proyecto. Hay algunos que ya están avanzando con su título, están planteando ese título, ¿no? Me preguntan, profesor, claro, puede mejorar algo, pero la idea es empezar, proponer un título tentativo, y eso lo podemos mejorar después. Entonces, pregunta de investigación, es el planteamiento del problema, tiene que tener relación con tu título y tiene que tener relación con tu objetivo general. Por ahora hasta ahí, nada más. Entonces, avanzamos poco a poco
¿no? Lo que puedan. Esto le va a permitir para el próximo año, para el próximo semestre, perdón, ya ustedes puedan empezar a hacer un proyecto, ¿no? Ahora estamos solamente dando algunas pinceladas ahí para que ustedes quede clara la idea cómo empezamos a elaborar un proyecto de investigación a partir de un problema, ¿no? Indicamos algunas causas, algunas consecuencias de ese problema, hacemos la planteamiento del problema, la descripción, cómo se está dando ese problema, indicamos el diagnóstico, ¿no? El pronóstico, concluimos con una pregunta de investigación y ya estamos en la capacidad para poder proponer el título y el objetivo general hasta ahí. Entonces, ahí nos quedamos. La próxima voy a traer ya ejemplos con título, pregunta de investigación, objetivo general y algo más. Ok, entonces ahorita le comparto las diapositivas para que ustedes ya puedan seguir avanzando para la próxima semana. Avancen poco a poco. Ok. Profesor, ¿y eso vamos a hacer en grupal o...? En grupo ya están trabajando. ¿No tiene grupo, Silvia? No. Intégrate a un grupo. Ya ahí, por ejemplo, me estaban preguntando, profesor, ¿pueden ser grupos? Yo dije grupo de 3 o 4, pero profesor, hay un grupo de 5, puede ser normal, ¿no? Pero conversen con sus compañeros, intercambien ideas. Esa es la idea, trabajar en grupo, ¿no? Entonces, si no tiene grupo, por favor, intégrate a un grupo, Silvia. ¿Ok? Profesor, el tema puede ser de qué se va a tratar. Ustedes elijan, ustedes van a tener que, yo les he dicho la semana pasada, ¿no? Busquen, identifiquen por ahí algún problema sobre el cual ustedes quisieran hacer un trabajo de investigación. Si está relacionado a su especialidad, mejor. Pero si por ahora no pueden con un problema que esté relacionado con su carrera, puede ser cualquier problema. ¿Ok? Para lo de enfermería, por ejemplo, es más fácil, ¿no? A ver, desnutrición infantil, anemia infantil, esto de escasez de oxígeno medicinal que ha habido en los hospitales, o sea, pero ustedes también, pues, algo relacionado con su especialidad. De repente, evasión tributaria de los comerciantes de gamarra, no sé, ya ustedes vean, pero si no, algún problema relacionado, bueno, cualquier problema que ustedes quisieran hacer un proyecto para mejorar esa situación problemática. ¿Ok? Pero la idea es que el problema sea de su especialidad, pero si no, por ahora, cualquier problema. Entonces, yo les pedí problema, indiquen algunas causas de ese problema, algunas consecuencias de ese problema. Ok, ahora para la próxima ya avancen con su planteamiento de problema, ¿no? Hagan la descripción del diagnóstico, cómo se han dado, dónde se está manifestando ese problema, cómo se está manifestando, a quiénes está afectando, ¿no? Y concluyan con su pregunta de investigación. Una pregunta de investigación. Y de ahí ya puede salir su título tentativo de su proyecto. Y también, si ya tenemos la pregunta de investigación, podemos ya formular el objetivo general de nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces, los que no tienen grupo, intégrese a un grupo. ¿Alguien más no tiene grupo? ¿O todos ya tienen grupos? Ok, entonces ahí nos quedamos. Les comparto ahorita las diapositivas al grupo WhatsApp. Cuídense. Bien, profesor, gracias. Okay. Hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Ya se fue ya. Chao. Sí, no sé, en el diapositiva está. Ahí me dio la diapo.